vamos a estudiar un libro muy importante que es la Biblia. La Biblia es un libro sagrado escrito por hombres inspirados por Dios. Es decir, lo que la Biblia contiene es netamente la inspiración de Dios y revela el propósito de Dios para con el hombre. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, el cual se compone de 39 libros, y en esta oportunidad vamos a conocer a través de estos libros la historia del pueblo de Israel contada en 10 etapas que hacen parte del Antiguo Testamento. Las 10 etapas que hacen parte del Antiguo Testamento y que narran la historia de Israel o del pueblo de Israel son las siguientes. Primero, los principios. Segundo, los patriarcas. Tercero, el éxodo. Cuarto, el asentamiento. Quinto, los jueces. Sexto, el reino unido. Séptimo, el reino dividido. Octavo, el cautiverio. Noveno, la restauración. Y décimo y último periodo, los 400 años de silencio. Vamos a continuación a estudiar cada uno de estos periodos a profundidad. El primer periodo de la Biblia se conoce como los principios. Este periodo está conformado por 4 eventos, que son la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. La creación de Dios. Este libro de Génesis nos narra cómo Dios creó todo el universo. Este texto no solamente permite ver cómo Dios crea el universo, sino también muestra algunos de los atributos de Dios, como que Él es un Dios eterno, un Dios santo, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Cuando Dios inició la creación, todo estaba desordenado y vacío. Por eso, el primer día, Dios creó la luz. El segundo día, separó las aguas y separó la expansión. A la expansión la llamó cielo. En el tercer día, creó la tierra y la separó de los mares. El cuarto día, creó las lumbreras, es decir, el sol que iluminaría en el día y la luna y las estrellas que iluminarían en la noche. El quinto día, Dios creó seres vivientes en las aguas, todo tipo de peces y animales marinos y las aves. El sexto día, Dios creó a los animales que se mueven en toda la tierra y también creó al hombre. A imagen y semejanza lo creó. El séptimo día, descansó. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, es decir, lo creó con una conciencia, una mente, una inteligencia, para que gobernase sobre los animales y toda la creación. Pero el hombre se sentía solo y Dios veía que eso era cierto. Por esa razón, extrajo de su costilla a la mujer, quien fue su ayuda idónea. El propósito de Dios era que el hombre cuidara su creación y creó en ella todo lo que él necesitaba para estar bien. Sin embargo, Dios dio al hombre una instrucción y podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del bien y del mal.
Era lo único que le había pedido al hombre. Pero la serpiente era astuta y se le acercó a la mujer y la engañó. Le dijo que si comía del árbol del bien y del mal no moriría, sino que sería igual a Dios. La mujer, con su corazón lleno de orgullo, aceptó comer del fruto y desobedecer. Y no obstante, le comentó a su esposo Adán, quien sin dudarlo también comió del fruto, desobedeciendo la orden que el Señor le había dado. En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. De esta manera, el pecado entró al mundo. La desobediencia de Adán trajo grandes consecuencias. Para él y para ella, perdieron la posibilidad de tener una vida con el Señor. Fueron separados, es decir, hubo una muerte espiritual. Al darse en ambos cuenta que estaban desnudos, hicieron delantales con hojas de árboles. Sin embargo, Dios en su misericordia cubrió su cuerpo con pieles de animales, es decir, se produjo la primera muerte física. Un animal tuvo que pagar las consecuencias de la desobediencia o el pecado que Adán y Eva, su mujer, cometieron. Sin embargo, el Señor los sacó y los desterró del paraíso. Y desde ese momento, la vida humana cambió. El hombre tuvo que trabajar para conseguir el alimento. A la mujer se le aumentaron los dolores de parto. La serpiente desde ese momento se arrastró y ya no volvió a estar erguida. Pero Dios sabía que el hombre no podía pagar y por eso dijo a la serpiente que una simiente de la mujer aplastaría su cabeza y que la serpiente solo mordería su calcañar. Esto significa que había una promesa de salvación, una promesa de que una simiente de la mujer traería nuevamente la restauración de la relación del hombre con Dios. Adán y Eva salieron del paraíso o del Edén y tuvieron hijos, pero el pecado estaba constante en la naturaleza del hombre, tanto así que toda la tierra se corrompió y los hombres hacían lo que les parecía. Nunca daban gloria al Señor, sino simplemente se dejaban llevar por la naturaleza que tenía su corazón pecaminoso, lo cual desagradó enormemente a nuestro Dios, y por eso pensó en exterminar la tierra. Sin embargo, dentro de ella había un hombre justo, era Noé. Era un hombre que, a pesar de vivir en un mundo lleno de pecado y una tierra corrupta, agradaba al Señor, y por eso Dios le pidió que construyera un arca. Le dio todas las instrucciones para que lo hiciera y para que colocara en ella a su familia y a una pareja de cada especie de animales. La gente, cuando empezó a observar que Noé construía el arca, se burlaba, le parecía algo ilógico, porque jamás había llovido. Sin embargo, Noé, por su fe, le fue contada por salvación.
Él creyó en el mandato que Dios le había dado y obedeció a lo que Él le pidió. Dios hizo llover sobre la tierra por 40 días. Y en esta forma, toda la especie humana y los otros animales que quedaron sobre la tierra murieron y desaparecieron. Posterior a eso, Dios hizo un pacto con Noé y prometió que jamás volvería a exterminar la tierra como lo había hecho en ese momento. Y dejó por señal un arco de colores en el cielo, lo que recordaría esa promesa perfecta y ese pacto que Dios hizo con Noé. Los descendientes de Noé, Sem, Can y Jafet, se asentaron en diferentes partes de la tierra. Al multiplicarse la humanidad después del diluvio, los hijos de Noé iniciaron 3 naciones diferentes. Sin embargo, el hombre, nuevamente en desobediencia a Dios, decidió construir una torre que llegara hasta el cielo, cuando el mandato que Dios había dado era que se dispersaran por la tierra. Al desobedecer, Dios utilizó el lenguaje como una manera de cumplir su plan y entregó a cada uno una lengua diferente para que nadie comprendiera el lenguaje del otro y de esa manera cumplieran y obedecieran lo que Dios había indicado, que era dispersarse por toda la tierra. Segundo evento: los patriarcas. Dentro de los patriarcas vamos a encontrar a 4 personajes importantes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Dios tenía un propósito y era establecer un pueblo que le alabara y le glorificara. Por eso miró sobre la tierra y vio que Abraham tenía un corazón conforme a él. Dios lo llamó para que dejara su parentela y generó con él una promesa, en el cual Dios le daría tierra, simiente y bendición. Abraham era ya mayor y su esposa Sara también, pero ella era estéril. Entonces él preguntaba: ¿cómo podría yo tener una simiente si ya somos de edad y mi esposa es estéril? Para Dios no hay nada imposible, y él tenía un propósito y probó la fe de Abraham y de Sara. Y les concedió un hermoso hijo llamado Isaac. Isaac, el hijo de la promesa que Dios había dado a Abraham, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, Jacob era el menor. Sin embargo, Dios había manifestado que el menor serviría al mayor. Cuando fueron grandes, Jacob le propuso a su hermano Esaú que le vendiera su primogenitura, quien accedió por un plato de sopa de lentejas. Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a Isaac e hizo que él le diera la bendición de la primogenitura. Y fue a través de esta bendición que nuestro Padre y Dios continuó la promesa que había dado a su padre Abraham: tierra, simiente y bendición. Pasado un tiempo, Dios cambió el nombre de Jacob, que significaba usurpador, por haber robado la bendición de su hermano Esaú, y lo llamó de aquí en adelante Israel, es decir, el pueblo de Dios. Israel tuvo varios hijos, pero tuvo 2
que fueron con la mujer que amaba, que son José y Benjamín. A ellos dos los consentía demasiado, tanto así que a José le había dado una túnica diferente a la que tenían todos sus hermanos. Se caracterizaba por ser de colores. José siempre tenía sueños donde veía que sus hermanos inclinarían su cabeza y que rendirían ante él. José siempre veía en sueños cómo sus hermanos se postraban ante él. Esto llenó de ira y celos a sus hermanos y por eso tomaron la decisión de venderlo a unos extranjeros. De esta manera, José llega a Egipto. Estando en Egipto, fue comprado como esclavo por un hombre poderoso de esta nación. Sin embargo, José sirvió fielmente a él, pero fue engañado por la esposa de este hombre y posteriormente fue a la cárcel. Estando en la cárcel, reveló algunos sueños y en especial al copero del rey que se encontraba encarcelado. Una vez este copero salió de la cárcel, el faraón también empezó a tener algunos sueños y requería que alguien interpretara los sueños. Y le habló de José. José fue llevado de la cárcel ante el faraón y reveló los sueños del faraón y le ayudó a hacer de Egipto una nación próspera. El faraón entregó a José todo el poder y autoridad de esta tierra y delegó en él la gran responsabilidad de gestionar todo lo necesario para evitar la hambruna y la muerte de su pueblo. José de esta manera se convirtió en el salvador de Egipto y de la tierra, porque proveyó y guardó las reservas para los tiempos de hambre. Siendo así, en Canaán se sentía hambre y los hermanos de José fueron ante el faraón y llegaron a donde José para comprar alimentos. José los reconoció. Sin embargo, José nunca guardó ninguna reserva con sus hermanos, porque sabía que ellos habían obrado así, porque este era un plan de Dios. José perdonó a sus hermanos y pidió que trajeran a su padre para que viviera con él. Y fue de esta manera como Israel llegó a Egipto. De esta manera, Israel llega a Egipto. José se encuentra con su padre. Vivieron aquí junto con sus hermanos y toda su familia por largos años hasta que murieron. Años después, el faraón también falleció y llegó a gobernar Egipto un faraón de duro corazón. Él veía que los israelitas se multiplicaban a gran manera y tuvo temor de que al multiplicarse de esa manera pudieran llegar a quitarle su reino. Por esa razón dio la orden a todas las parteras de que mataran a todo hombre varón que naciera. Al recibir esta noticia del faraón, había una mujer hebrea que acababa de dar a luz un hermoso bebé. Ella, confiando en la voluntad del Señor, lo dejó dentro de una canasta en el río, para que alguna de las mujeres egipcias lo pudiera salvar. De esta manera, la hija del faraón, quien se bañaba en el río, observó la canasta y tomó al niño en brazos, y desde ese momento lo llamó Moisés, y lo hizo y lo crió como hijo suyo. Una vez Moisés creció, no podía soportar las injusticias que el pueblo egipcio tenía para con sus hermanos hebreos, y asesinó a uno de los egipcios cuando maltrataba a un hebreo, lo que hizo que él huyera fuera de esta tierra.
Estando fuera, conoce a su esposa y fue llamado por Dios, quien lo llamó y lo escogió para que salvara a la tierra de Israel y lo sacara de Egipto hacia el lugar que Dios había prometido a su padre Abraham. Moisés dudó un poco porque veía que no tenía las capacidades. Sin embargo, el Señor le mostró que daría a él todo lo que necesitara para que cumpliera ese plan que el Señor había entregado. Moisés se presenta nuevamente ante Egipto y se presenta ante el faraón, quien tenía un duro corazón, y le pide que deje sacar a su tierra y la deje partir a la tierra que Dios había prometido. Pero el faraón, con su corazón tan duro, no accedió fácilmente. Por esa razón llegaron a Egipto 10 plagas. Ninguna de ellas logró debilitar el corazón del faraón. Posterior a eso, Dios estableció en la última plaga un pacto en el cual le dijo a Moisés que toda la nación debía matar un cordero sin mancha, comer esa noche y pintar el lindel de la puerta con la sangre, para que cuando el ángel de Jehová pasara, no exterminara ni acabara con los primogénitos, porque su propósito era hacerlo con los egipcios. De esta manera se estableció la Pascua. Ellos debían tener todo listo para un largo viaje, pues era el día en que Jehová, nuestro Dios, sacaría de Egipto a su pueblo Israel y lo devolvería a esa tierra prometida. Así fue como se dieron las cosas y el pueblo de Egipto partió. Y Dios abrió el mar para llevar a su pueblo a aquella tierra prometida y librarlos de los egipcios. Emprendieron un largo viaje y caminaron por el desierto. Pero su desconfianza ante Dios hizo que Dios los tuviera 40 años en el desierto. Durante este tiempo, Dios otorgó las leyes y los mandamientos al pueblo y estableció leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. De esta manera, el pueblo sale y anda por el desierto 40 años. Cuarto periodo, el asentamiento. Pasados ya 40 años, Moisés terminó de cumplir el propósito de Dios y entregó su mandato a un hombre justo también conforme al corazón de Dios, llamado Josué. Y es así como empieza esta cuarta etapa llamada el asentamiento. Dios muestra a Josué la tierra prometida. Fue una época en que sucedieron conquistas, grandes conquistas para gobernar la tierra. Después de ello, Josué, con la inspiración de Dios, dividió la tierra en cada una de las 12 tribus, es decir, cada uno de los hijos de Israel. Y asimismo tuvieron que aprender a vivir en esta tierra. Después del asentamiento del pueblo de Israel en la tierra que Dios había prometido, los hombres siguieron actuando a su manera y olvidaron el camino que Dios les había mostrado. Esta época se caracterizó por años de maldad, donde el pecado traía consigo sufrimiento, lo que hacía que los hombres suplicaran al Señor y Dios otorgara una salvación, alguien que los librara de sus enemigos. Y es así como llegan los jueces,
que es la quinta etapa del Antiguo Testamento. Estos hombres y mujeres escogidos por Dios no eran perfectos, pero eran aquellos hombres que Dios había elegido para que librara del sufrimiento a su pueblo a causa del pecado. Dentro de ellos se destacan algunos como Débora, Gedeón, Sansón y Elí. Samuel fue el último de los jueces que hubo en la tierra prometida. Samuel era un niño consagrado a Dios desde pequeño. Fue entregado por su madre, quien era estéril y a quien Dios le prometió un hijo, y ella a cambio lo entregó y lo consagró al Señor. Samuel era un hombre justo, conforme al corazón de Dios, y tuvo el gran privilegio de ungir a los reyes. De esta manera pasamos al sexto periodo, que corresponde al Reino Unido. El Reino Unido fue un periodo de 120 años en los que gobernaron 3 reyes al pueblo de Israel. Cada uno de estos reyes tenía unas características especiales que hicieron que cada reino fuera diferente entre sí. El Reino Unido fue un periodo de gran bendición y de unificación de todo el pueblo de Israel. Esto lo vamos a encontrar en los libros de Primera y Segunda de Samuel. El rey Saúl fue el primero de los reyes del pueblo de Egipto. Con él finalizó el periodo de los jueces y él estableció la monarquía. Sin embargo, él era un hombre conforme al corazón del pueblo. Su corazón no agradaba a Dios, hizo lo malo delante de Jehová. Era orgulloso y hacía su voluntad desobedeciendo lo que Jehová le decía. Conoció a un joven llamado David, quien venció a los enemigos, lo cual llenó el corazón de ira del rey Saúl y de envidia hacia él, y duró muchos años intentando matarlo. De acuerdo a ello, hizo lo malo delante de Jehová y perdió la bendición que Dios había dado a él. Este joven, llamado David, se consolidó en todo el territorio, ganando grandes batallas porque en su corazón estaba Jehová. Así que David era un hombre que agradaba a Dios, su corazón era conforme a él. Dios lo acompañó y le permitió derrotar y eliminar a todos los reinos enemigos y consolidó a todo el pueblo de Israel. Después de David, siguió su hijo Salomón, quien llegó a ser el rey también de Israel. En este periodo se logró el máximo esplendor y el disfrute de la riqueza de todo el reino. Salomón tenía un corazón dividido, pues agradó a Dios, pero posterior a ello se dejó llevar por el pecado. Durante su gobierno, el rey Salomón dirigió con gran sabiduría que había pedido a Dios, quien se la otorgó para que gobernara a su pueblo de la mejor manera. También el rey Salomón construyó el templo. Pero como les contaba, posterior a ello, se dejó llevar por el pecado y fue lo que conllevó a que Dios dividiera al pueblo de Israel. El rey Salomón gobernó a Israel por muchos años y obedeció a Dios. Este rey tuvo muchas esposas y algunas de ellas no creían en Dios y adoraban ídolos. Cuando Salomón envejeció, se olvidó de Dios y sus esposas querían que adoraran ídolos. Salomón hizo entonces todo lo incorrecto delante de los ojos de Dios y ofreció sacrificios a estos ídolos, lo que enojó a Jehová.
De esta manera, Dios dividió al reino después de su muerte. Las 12 tribus se dividieron en dos partes. 10 tribus se fueron hacia el norte, lo que se llama el reino de Israel, cuya capital es Samaria. 2 tribus se fueron hacia el sur. Se llamó este reino el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. La división del reino sucedió hacia los años 931 a.C. Como veíamos en la diapositiva anterior, el reino del norte, llamado Israel, tuvo un rey llamado Jeroboam. Con él partieron 10 de las tribus de Israel. El rey Jeroboam era un rey malo, era de mal carácter y trataba mal a la gente. Roboam tenía ídolos a quienes ofrecía sacrificio y llevó a que el pueblo de Dios también los adorara. En la misma época, y de otro lado, el reino del sur, llamado Judá, llevó consigo a 2 de las tribus de Israel. Este reino fue gobernado por Roboam, quien era hijo de Salomón. Él no fue un rey bueno tampoco, porque trataba mal a la gente. Los libros de Reyes y los libros de Crónicas narran todo lo que sucedió durante el periodo del reino dividido. Durante este periodo, que duró aproximadamente 250 años, el reino del norte o Israel tuvo 19 reyes que gobernaron este pueblo. Todos fueron malos. Dios envió profetas como Elías, Eliseo, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, para que le hablaran al pueblo de Dios. Pero ellos apartaron su corazón y se alejaron completamente del Señor. De otro lado, el reino de Judá también fue gobernado por varios reyes. Algunos de ellos fueron buenos. Todos eran del linaje de David. Josías fue el último de los reyes buenos que tuvo este reino. Empezó a buscar a Jehová y reparó el templo que estaba totalmente descuidado. Encontró una copia del libro de la ley e hizo una asamblea para que se leyera este libro. En este periodo hubo también grandes profetas enviados por Dios, como son Isaías, Sofonías, Nahum, Jeremías, Habacuc, Abdías, Daniel y Ezequiel. Octavo periodo, el cautiverio. Como veíamos, en el año 931 a.C. fue la división del reino, pero aproximadamente hacia el año 722 fue la caída de Israel. Hacia el año 730 a.C. fue la división del reino. Aproximadamente hacia el año 720 a.C. fue la caída de Samaria, capital de Israel. Y aproximadamente hacia el año 586 a.C. fue la caída de Jerusalén, es decir, capital de Judá. Durante este periodo hubo grandes profetas que guiaron al pueblo hacia el camino del Señor. Por parte del pueblo de Judá hubo grandes profetas como Isaías, Nehemías, Daniel. Al pueblo de Israel también Dios envió profetas para que le hablaran. Sin embargo, el pueblo nunca quiso escucharlos. Algunas de las características principales del periodo de cautiverio son las siguientes.
Por un lado, el pueblo del norte, o Israel, fue esparcido por Asiria. Recordemos que aquí había 10 tribus. Al ser esparcidos, nunca volvieron y desaparecieron. Israel fue poblada con extranjeros y hubo una población mixta mezclada con raza samaritana. Fueron empobrecidos con impuestos y tributos durante el cautiverio por Asiria. Por otro lado, Judá, o el pueblo del sur, fueron exiliados en Babilonia. Aquí habían 2 tribus, las cuales regresaron junto con Esdras y Nehemías. Esto fue hacia los años 605 y 586 a.C., es decir, 150 años después de que fuera exiliado y esparcido el pueblo del norte por Asiria. Este pueblo regresó nuevamente, guardaron los linajes y fueron empobrecidos por impuestos durante el periodo de cautiverio en Egipto y Babilonia por el rey Nabucodonosor. El cautiverio de Judá se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Noveno periodo: la restauración del pueblo de Israel. Después de 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia, Dios volvió a establecer un remanente de su pueblo en Jerusalén. Una vez murió el rey Nabucodonosor, guerras civiles desintegraron el imperio babilónico y gobernaron los medas y los persas. Ciro llegó a ser el gobernador de este nuevo y gran imperio y creó un decreto para libertar a los judíos y que regresaran a su tierra de Israel, y les ayudó a reconstruir el templo, dando cumplimiento a las profecías escritas por Isaías. Este retorno se dio en varias etapas. El primero fue hacia los años 535 y 536 con Zorobabel, príncipe de Judá, quien animó a la gente para poner el fundamento del templo en Jerusalén. Aquí los profetas Ageo y Zacarías animaron a la reconstrucción del templo durante este periodo. El segundo retorno fue hacia los años 458 a.C. Hombres acompañaron a Esdras de Babilonia a Jerusalén. En este periodo se paró la reconstrucción del templo y se llevó a cabo la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo. La fe del pueblo se había enfriado y de esta manera Dios llamó a Israel al arrepentimiento y al cumplimiento correcto de la ley de Moisés hacia una verdadera adoración. El tercer retorno sucedió hacia el año 445 a.C. Nehemías fue copero en la corte del rey Artajerjes I de Persia, quien estaba interesado en el pueblo de Israel. Él comisiona a Nehemías para la reconstrucción de los muros de la ciudad y al mismo tiempo servir de gobernador de Judá. Esto sucedió 14 años después de que Esdras había llegado y cumplió la tarea en 52 días. Después de 100 años aproximadamente en que los judíos habían regresado a Israel, el pueblo y los sacerdotes se habían apartado del Señor. De esta manera, Malaquías fue el último de los profetas que reveló de Dios, y posterior a ello existieron 400 años de silencio hasta que Cristo nació. Durante este periodo, conocido como el periodo intertestamentario,
o de 400 años de silencio, que corresponde al último de los periodos del Antiguo Testamento, el idioma y la cultura griega se difundieron por el mundo entero. El Antiguo Testamento también fue traducido al griego, para que los judíos que ya no sabían hebreo pudieran leerlo. Y se convirtió este idioma en el lenguaje para el Nuevo Testamento. De esta manera hemos finalizado las 10 etapas de la historia del pueblo de Israel. Vimos cada detalle de cada uno y todo lo que podemos decir se encuentra escrito en las Santas Escrituras en el Antiguo Testamento. Muchas gracias.